La Iglesia Cristiana Génesis presenta el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Y vamos a mirar en Lucas 17, los versículos 5 y 6. Lucas 17, versículos 5 y 6. Y cuando ustedes encuentren esta porción de la palabra, en reverencia a las Escrituras, la palabra de Dios, vamos a estar en pie para dar lectura a la misma y luego presentarnos en oración. Lucas 17, versículos 5 y 6 en esta mañana. Dice la Escritura, y le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Para todas aquellas personas que se sienten que no tienen suficiente fe. Aquí están los apóstoles pidiendo, aumentanos la fe. Vamos a hablar de eso en esta mañana. Versículo 6. Entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En Mateo vemos cómo el Señor mueve montañas, o cómo nos autoriza a nosotros mover montañas. Aquí estamos hablando de un sicómoro, que es un árbol inmenso. Y todo esto porque el Señor nos quiere enseñar cómo aumentar nuestra fe. Vamos a orar. Señor, en esta hora venimos delante de ti y te pedimos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento, que nos hables por tu Escritura. Señor, que aumentes nuestra fe, que nos fortalezcas en nuestros caminos. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que obres en nosotros poderosamente en esta mañana. Y esto lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. En la vida cristiana, nosotros siempre y continuamente nos estamos enfrentando a distintos tipos de retos. El cristiano se enfrenta a las tentaciones. El cristiano se enfrenta a las tribulaciones. El cristiano se enfrenta, amados hermanos, a muchas pruebas. Y muchas veces nos falta la fe. Muchas veces nos sentimos débiles. Hoy en día, en el siglo XXI, pues podemos acudir a recursos que están fuera de la fe cristiana. Me refiero, a veces la gente acude a la ciencia hoy en día. Recurre a la tecnología, muchos avances tecnológicos, y algunos son muy útiles, pero la ciencia y la tecnología tienen sus límites. Y una de las cosas y fenómenos que está ocurriendo hoy en día es que hasta los médicos reconocen los límites de la ciencia. Hay momentos donde los médicos llaman a los pastores para pedirnos a nosotros que oremos por los enfermos o sus pacientes, porque reconocen que toda su ciencia llegó a su límite y que ahora necesitan que la gracia divina entre, intervenga y sane al enfermo. Jesús en esta mañana nos está diciendo no solamente que nos tenemos que enfrentar a los retos de la vida, sino que Jesús está reconociendo y dejándonos saber que hay momentos en nuestras vidas que parece que nos enfrentamos a lo imposible. A veces nos tenemos que enfrentar a ciertas montañas. Y para nosotros ir al otro lado tenemos que desarraigar la montaña y trasladarla. Y nosotros nos miramos a nosotros mismos y nos decimos, yo no tengo el poder para eso. Yo no tengo la fuerza para eso. Y en este pasaje en Lucas, distinto al de Mateo, el Señor usa otra ilustración. Usa esta ilustración de este árbol, el sicómoro. Que cuando usted se mete a estudiar qué tipo de árbol es, yo quiero que usted sepa esto. Es un árbol que crece a 60 hasta 80 pies de altura. Pero eso no es lo que está impresionante aquí en este pasaje esta mañana. Es que él dice que se desarraigue. Es que lo cojas con todas y las raíces y las saques y lo tires para allá. Déjame explicarte cuán difícil es eso. Estaba hablando esta mañana con Rey
Y me dice Rey que estaba trabajando en su patio, en la casa. Y a veces nos encontramos con hierba mala, ¿verdad que sí? Y la mejor manera de sacar la hierba mala es ¿qué? De raíz. Porque si no, te crece de nuevo. Imagínese las raíces de un árbol de 80 pies de altura. Y el Señor Jesús está diciendo, tú lo vas a tomar y tú le vas a ordenar que se salgan todas las raíces y se trasladan allá. Nosotros tenemos problemas con hierba mala, me dice un árbol de 80 pies de altura. Yo he visto los camiones que llegan a tratar de quitar un árbol de un hogar. En otras palabras, los retos que Jesús nos presenta en esta mañana, una montaña, y sacar de raíz un árbol, son prácticamente imposibles. Imposible para ti y para mí, que no tenemos la capacidad de hacer eso. Pero no hay nada imposible para el Señor. Y de eso se trata esta enseñanza en esta mañana. Los apóstoles llegan donde Jesús y le dicen, Señor, aumentanos la fe. A veces, Señor, vamos a orar por los enfermos y no los podemos sanar. A veces, Señor, vamos a expulsar un demonio y no los podemos expulsar. A veces como nosotros, como cristianos, nos sentimos bien frustrados. Yo he escuchado gente decir, pastor, lo he intentado todo, nada funciona. A veces los hermanos tienen que ir de culto en culto, de predicación en predicación. Es una lástima. Pero en esta mañana yo quiero que tú sepas que Jesús te está diciendo que eso no es necesario. Que lo único que tú necesitas en esta mañana es fe como un grano de mostaza. Now, cuando leemos eso, nos quedamos sin mucho entendimiento. Excepto que Jesús ha dicho otras cosas en otros lugares. Pero en primer lugar, yo quiero decirle lo que es un grano de mostaza. Si usted lo busca, me hubiese gustado haber traído, comprarle el grano y traérselo. Es una cosa minúscula, ¿no? Si usted coge un grano de arroz y lo divide en 3, eso es lo que es una tercera parte de un grano de arroz. Se lo pone ahí en tu dedo. Y Jesús está diciendo, si tú tuvieras una fe tan pequeña como esa, tú pudieras hacer cosas imposibles. Pero lo tremendo de ese granito es que crece y se convierte en un árbol. Cuando usted planta el grano de mostaza, sale una planta, algo muy pequeño, pero no se queda ahí, sigue creciendo y alcanza la altura de 12 pies. Así es vuestra fe, dice el Señor Jesús. Se le va a dar a usted algo tan pequeño, pero si usted lo abona, si usted lo alimenta, si usted cultiva su fe, va a crecer como un árbol tan grande que nada les va a ser imposible a ustedes. No. Nosotros somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Aquí no hay nada nuevo. Es que a veces nosotros los cristianos se nos olvidan ciertas cosas. Una de las cosas que nos dice la Escritura es que se supone que andemos por fe y no por vista. Y el problema que tienen los apóstoles es que no están andando por fe. No han aprendido a andar por fe. Andan por vista, por lo que los ve. Cuando usted contempla la montaña, es tan grande, es tan gigantesca. El problema es tan grande que usted va a decir, no hay manera. Antes de intentar algo, ya usted se rindió. Si yo le dijera a usted, tiene que sacar el árbol de su casa con su propia mano y tirarlo a la calle, usted diría, eso es imposible. Pero Jesús dice que no lo es. Porque él anda por fe. Cuando usted anda por vista, usted mira su fuerza, su capacidad. Por eso es que usted y yo terminamos diciendo, yo no puedo. Yo no tengo fe. Ver el énfasis en el yo. Pero cuando usted anda por fe, usted no está mirando el yo. Usted ha puesto su mirada en Cristo Jesús. Y aunque usted reconoce que usted no puede mover la montaña, usted conoce a quién puede mover esa montaña, amado hermano. No es por nuestras fuerzas, es por su espíritu. Andar por fe significa tener plena confianza de que no estamos solos, que Dios está con nosotros.
Andar por fe es tener la convicción y la certeza que se va a lograr porque Él lo ha prometido. Tener fe es confiar en Él, amados hermanos, sabiendo que aunque delante de nosotros tenemos algo que es humanamente imposible, que para Dios no hay nada imposible. Dice la Escritura, al que puede creer, todo le es posible. El que puede creer, todo es posible. Pero miren el cualificativo, el que pueda creer. Hay gente que no cree. Y a veces se nos olvida. A veces los cristianos somos como borrachas. Hay semanas y meses que estamos calientes. En el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y todo sale muy bien. Pero de momento como que se nos olvida. Y ya no andamos por fe. Y ya empezamos a tratar de resolver el problema nosotros. Y cuando nosotros tratamos de resolver el problema es que nos metemos en problemas, amados hermanos. Fe como un grano de mostaza. Mire usted, las dos cosas que estos apóstoles están mirando. Cuando ellos dicen, aumenta nuestra fe, lo primero que están diciendo es, no tengo suficiente fe. Y como yo reconozco que no tengo suficiente fe, Jesús, te pido que me des una gran fe. La pregunta es si es real que no tenemos fe. No tengo suficiente fe. ¿Será eso real? Yo quiero decirles a ustedes que Romanos 12:3 nos dice a nosotros que a todos nosotros se nos ha dado una medida de fe. No es posible que usted esté aquí en esta mañana y usted me diga, yo no tengo fe, pastor. No, a usted se le dio una medida de fe. Y Gálatas capítulo 5 habla del fruto del Espíritu. Y en Gálatas 5 se nos dice que parte del fruto del Espíritu es ¿qué? Fe. Y el fruto crece. Crece porque es un fruto que se da en un árbol. Y ese árbol da su fruto a su tiempo. Si usted cultiva su vida en Cristo Jesús, su fe crece. Lo que pasa es que muchas veces no somos consistentes y constantes en nuestros caminos. Si usted es de las personas que viene a la iglesia una vez al año, su fe a lo mejor no va a ser muy fuerte. Porque no la está alimentando. No la está cultivando. Pero la fe, de acuerdo a Jesús, crece como un árbol de mostaza. La fe, de acuerdo a la Escritura, es fruto del Espíritu Santo. Cuando usted y yo nos comprometemos con los caminos del Señor, su fe tiene que crecer, amados hermanos. Si es que usted está plantado en Él. Entonces, amados hermanos, dice las Escrituras, amados hermanos, que no es el tamaño de tu fe, es que tú tengas fe. No es el tamaño de tu fe. Miren lo que sucede con los apóstoles. Ellos se creen que si tuvieran una gran fe, yo fuera más grande, más poderoso, ahora sí puedo tomar la montaña y tirarla. ¿Cuál es la confusión que ellos tienen? Como si ellos lo van a hacer. Pero no somos nosotros los que hacemos estas señales, estos prodigios, estas maravillas. ¿Quién es? Él. Y Él es el Todopoderoso. Que si Él puede tomar la montaña y sacarla para el lado. Claro. Así. Fácil. Estas cosas son imposibles para ti y para mí. Pero son sencillas para Él. Escucha lo que le voy a decir en esta mañana. Hay gente que tiene una hermenéutica muy confundida. Hay gente que interpreta este pasaje creyéndose que literalmente vamos a coger un monte y lo vamos a tirar. Vamos a sacar un árbol y lo vamos a echar fuera. Mire el contexto de lo que estamos hablando. El contexto es que hay retos, hay pruebas, hay tribulaciones, hay luchas, hay circunstancias que parecen imposibles y se están parando frente a nosotros. Son barreras y obstáculos. Y Jesús dice que tú por la fe puedes remover cualquier obstáculo. Que tú por la fe puedes remover cualquier oposición. Cuando usted interpreta el pasaje por la fe, usted va a entender que es que cuando usted tiene fe, usted mueve la mano de Dios. Que cuando usted tiene fe, Dios hace lo imposible por sus hijos. Que cuando usted tiene fe, Dios se aparece en las circunstancias más ténebres que usted se puede imaginar.
que cuando usted tiene fe, Dios no te deja ahí en el hoyo. Dios te levanta y te pone sobre roca firme. Dios es tremendo. Como decía el hermano, si tú doblas tus rodillas, tú vas a ver cosas increíbles que tú no te imaginabas, que no suban a tu mente. Porque dice la Escritura, clama a mí y yo responderé. Confía en Él, que Él hará. No eres tú, no soy yo, es Él. Pero hay gente todavía tratando de hacer los milagros ellos. Y yo quiero que tú sepas en esta mañana que nosotros no somos los que hacemos los milagros. Él es quien hace las señales y los prodigios. Te vas a frustrar una y otra vez. Y por eso muchas iglesias, muchos cristianos están siendo manipulados y engañados por estos siervos de Dios que aparecen en la televisión. Porque ellos hacen magia, hacen milagros. Pero el único que hace milagros aquí es Cristo Jesús. No confíes en ti, ni confíes en ningún otro. Confía solamente en Él, en Jesús. Y queridos amigos, en esta mañana dice la Escritura también, y termina Jesús diciéndoles a ellos, si tuviera fe como un grano de mostaza, ustedes van a poder decirles lo que sea al obstáculo y les va a obedecer. No, pastor, usted me está confundiendo. Hace un rato atrás me dijo que la fe crecía y aumentaba. Y ahora usted dice que eso no depende de usted. Que no depende de nosotros. ¿Cuál es? Estamos hablando de lo mismo. Vamos a explicarle. Primero déjeme explicarle cómo la fe crece. Porque no solamente es un fruto que se da. Dice la palabra que usted puede cultivar su fe. Y déjenme decirles cómo. Dice también la palabra en Romanos, ¿verdad que sí? Romanos 10:17, para ser específico. Que la fe es por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Dios depositó una fe en ti. Y si tú te mantienes siguiendo a Cristo, esa fe va a crecer. Pero tú puedes hacerla más robusta todavía. ¿Cómo? Escuchando la palabra. La fe de Dios se aumenta cuando tú escuchas su palabra. Déjame decirte que claro que sí, debe ser una predicación. Pero también la palabra llega a ti en el estudio bíblico, en la escuela dominical. Cuando dos o tres hermanos se reúnen a hablar de la palabra de Dios. Y si usted ha tenido esa experiencia, una experiencia sublime. Porque donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Él. Y usted empieza a hablar de las cosas de Dios y la presencia de Dios se manifiesta. Y usted empieza a palpar que Él está en medio de ustedes. Y eso lo afirma en su fe, le fortalece en su fe. Y por eso los hermanos que no están cerca del cuerpo de Cristo, cerca de su presencia, cerca de su palabra, se debilitan. Y entonces los vemos llegando a la iglesia diciendo, aumenta nuestra fe, estoy débil. Me pasó un camión por encima. ¿Qué se supone que yo haga, pastor? Fortalece tu fe. Sé un cristiano caminando en el camino de Cristo y fortalece tu fe. ¿Por qué? Porque cuando el camión venga por encima de ti, tú le vas a decir, detente, camión. Y ahora, camión, tírate hacia el lado en el nombre de Jesús. Y dice Jesús que nada les será imposible a ustedes. Yo no estoy hablando que usted se tire en la 35 de tener los camiones. Hay hermanos que cogen las cosas muy literalmente. La mejor ilustración la tenemos aquí esta mañana. En la vida de Mateo. En la vida de Don Ray, de Quique. Que apareció un problema que era más grande que una montaña. Y yo recuerdo las lágrimas que bajaban por las mejillas. Pero ellos creyeron. Ellos oraron. Ellos dijeron, Señor, tú nos los diste. Cada vez que yo escuchaba a esa mujer hablar, le decía, Señor, esto es un regalo tuyo. Ella reconoció que esto vino del Padre Altísimo.
Ella en ningún momento titubeó ni buscó otras cosas. Ella confió que Dios estaba a su lado y Dios la ha bendecido en esta mañana. Y cada vez que los médicos dicen no se puede, ella dice sí se puede, en el nombre de Jesús. Y ella caminó por fe y Dios honró su fe. Porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, hermano, esto es por fe. Cuando vengan los problemas, ¿cómo se resuelven? Por fe. Claro, hay que tener sabiduría también. Eso es otro sermón. Pero en esta mañana se comienza por la fe. Porque si usted no cree, por eso les digo, esto es un asunto, o tienes o no tienes fe. El que tiene fe ve liberación. El que tiene fe ve victoria. El que tiene fe es un vencedor. Pero si tú no tienes fe, vas a vivir una existencia muy limitada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente que dice, ¿por qué esto funciona con ustedes y con los demás no? Hay gente que me pregunta, ¿y por qué es que la iglesia cristiana Génesis crece como crece? ¿Y por qué Dios está ahí haciendo las cosas? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Nosotros no regalamos pizza ni esas cosas aquí. Nosotros sencillamente creemos que el Señor está con nosotros y que Dios nos va a bendecir. Eso es muy hermoso. Amados hermanos, en esta mañana hay una gran diferencia entre el que tiene fe y el que no tiene fe. Alguien se puede estar sintiendo muy mal. Esta predicación del pastor me hace sentir mal porque los hermanos tienen mucha fe y yo no. Si tú te has sentido que has fracasado, que has fallado en tu camino cristiano, que estás luchando, que te estás ahogando, no te sientas mal, estás en buena compañía. Déjame decirte algunas personas en la Biblia que realmente tuvieron dificultad con su fe. ¿Se acuerdan de Abraham y Sara, su esposa? Pues el Señor le dijo que le iba a dar un hijo. Y Sara se echó a reír. Ya yo soy una vieja. Eso no es posible. Eso es una tontería, Abraham. Ese Dios que tú tienes es un Dios loco. Ok. Y el Señor le dijo a Abraham, no te preocupes, deja que se ría todo lo que ella quiera. Y ustedes saben el desenlace de esa historia. Dios es maravilloso, amados hermanos. Pero esta mujer tenía dificultad con su fe. Hay otras personas, amados hermanos, que tienen problemas con su fe. Hay un profeta llamado Elías, que se está enfrentando una montaña de problemas. Se llamaba Jezabel. Con todos esos profetas falsos. Y el hermano, habían días que luchaba y contendía por la fe. Magnífico. Pero otros días salía corriendo. Otros días se metía en una cueva y se deprimía. Habían días que se quería morir. Porque eso es algo que usted tiene que saber en su vida espiritual, en su camino cristiano. Hay días que usted se cree que es Superman. Pero hay otros días que usted está en el piso. Y por eso tenemos que orar los unos por los otros. Porque el día que yo esté en pie, te doy la mano. Pero el día que yo esté en el piso, dame la mano, hermano, que te necesito. Porque hay una fe individual, pero hay una fe colectiva, y de eso hablamos ya mismo. Amados hermanos, además de Elías y Sara, ¿qué les parece Juan el Bautista? Juan el Bautista que está diciendo que viene uno detrás de mí. Qué tremendo. Pero dudó. Y cuando lo metieron en la cárcel, dudó de tal manera que Jesús le dijo, vete y dile que los ciegos ven. Vete y dile a Juan que no dude. Vete y dile a Juan que se afirme. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer en esos momentos de duda, de titubeo. En esos momentos y en esos días que usted dice, Señor, tú estás conmigo. No digas eso. Corrígete tú mismo y vas a decir, Señor, tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo, porque tu palabra dice que no me dejarás, que no me abandonarás, que no estarás solo, que tú estarás conmigo hasta el fin del mundo. Afírmate en los caminos del Señor. Cuando tú veas que tu fe mengüe, afírmate. Acuérdate quién te hizo a ti. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de todas las maravillas que Él ha hecho en tu vida. Cuando yo me siento mal, cuando yo me siento que no puedo más, que se me acabaron las fuerzas, yo me acuerdo de dónde Él me sacó. Yo me acuerdo de quién yo era antes de Cristo. Digo, Señor, tú eres bueno.
¿Cómo yo voy a volver a algo como eso? Después que tú has sido bueno conmigo. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de que Él ha sido bueno contigo. Y por demás, déjenme darle un último ejemplo. ¿Qué les parece la fe de Pedro? Que lo niega 3 veces. Yo lo que quiero que usted sepa que cuando el enemigo, el mundo, la carne y el pecado nos reta, y los maremotos llegan, y los huracanes llegan, a veces nosotros titubeamos. A veces dudamos. Pero yo no quiero que te sientas mal. Dios es paciente con nosotros. Jesús es paciente con nosotros. Y Él sabe que muchas veces nuestra embarcación se va a volcar. Pero quien endereza tu embarcación es Cristo Jesús, amado hermano. Esto es lo maravilloso del camino de la fe. Sí tropezamos, sí caemos, pero no te quedes ahí. Levántate, porque largo camino te falta. Y vamos nosotros todos a crecer en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, la semana pasada les estuve hablando a ustedes de no darle lugar al diablo, al enemigo, ¿verdad que sí? Y estuvimos hablando cómo muchas veces nosotros como cristianos le dábamos lugar al enemigo. Y cómo eso hacía que muchas veces el enemigo nos diera una golpiza. Culpa nuestra. Pero hoy le estoy diciendo, ¿cómo usted puede decirle a eso? Para afuera. Nosotros nos pasamos bromeando con eso, ¿verdad? Para afuera. Pero es así, dice Jesús. Dile a la montaña, para afuera. Dile al árbol, para afuera. Dile a tu problema esta mañana, para afuera. No importa cuán grande tú seas, no importa cuán feo tú seas, no importa aunque luzca imposible, el que es todopoderoso anda conmigo y es posible, para afuera. A veces, muchas veces cuando uno actúa en fe, uno no sabe lo que uno está haciendo. Pero cuando usted actúa en fe, Dios honra tu fe. Miren lo que les voy a decir. Jesús le está hablando a una persona. Dice, si tuvieras fe, nada te fuera imposible. Una persona. A veces hemos dicho que los cristianos fallan. Escuche lo que le voy a decir. A veces las iglesias fallan. Hay iglesias que se han quedado sin fe. Hay iglesias que no creen en nada. Terminamos con gente religiosa. Hay iglesias que ni oran por los enfermos. Hay iglesias que no creen en los milagros. Pues si tú crees que Dios existe, Dios está vivo. Cristo está vivo. Él todavía está aquí. Si no fuera cierto eso, estuviéramos engañándonos los unos a los otros. Jesús está vivo y sabemos que Jesús salva almas. Y qué lindo y precioso ve cuando los hombres y las mujeres vienen a Cristo y se convierten y se bauticen y se nacen de nuevo, amados hermanos. Cuando vemos el milagro de la salvación, sabemos que Cristo está vivo. El Cristo nuestro no está muerto, ha resucitado. Ahora, escuche usted. Si un creyente tuviera fe, nada le sería imposible. ¿Y qué si una iglesia entera tuviera fe? Imagínense la magnitud de esas palabras. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los apóstoles. Necesitamos iglesias que sean poderosas en fe. Gente que entienda lo que es caminar por fe. Gente que no le tenga miedo al diablo. Dios nos dio las armas necesarias para derrotar al enemigo. Tú no eres el que tienes que estar huyendo y corriendo. Nosotros como iglesia vamos en avanzada y Él va en retroceso. Nosotros vamos a pedir a Fort Worth en oración y le vamos a pedir al Señor que muchas almas se conviertan en este lugar. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Porque tenemos fe, tan sencillo como eso. Oh, usted no puede hacer eso. Claro que sí, ahí está. Eso claro que lo puede hacer. Y mira lo que te voy a decir. Hay gente que dice, esa gente de Génesis, esa gente no puede hacer eso. ¿Cómo que no podemos hacer eso? ¿Quién tú crees que nos llamó a este lugar? Jesús. ¿Quién tú crees que nos abrió las puertas en este lugar?
Jesús. ¿Quién tú crees que ha traído toda esta gente aquí? Jesús. No me digas a mí que no podemos. Él lo está haciendo ya. Esto no es si tú quieres o no, si no te gusta o no. Esto es que eso es su voluntad. Entonces, amados hermanos, yo te voy a decir las montañas que nosotros tenemos. Pastor, ¿y usted se va a quedar? ¿Cuánto tiempo usted se va a quedar en la escuela? ¿Cuándo usted va a comprar un terreno y construir? Esa montaña la va a mover Él. Pastor, es que no tenemos dinero, no tenemos oro, ni tenemos plata. Yo sé eso, pero yo conozco al dueño del oro y la plata. El asunto no es ese. No mires con los ojos las cosas y los obstáculos y los problemas. El asunto es que tienes tu fe. Tienes tu fe. Si Dios nos tiene que abrir el mar rojo para que nosotros crucemos al otro lado, Dios va a abrir el mar rojo, amado hermano. Hay gente que dice, pues cuando usted tenga su templo, usted me llama. Yo lo visito cuando usted tenga su templo. Tú te lo pierdes. Tú te pierdes la bendición. Tú te pierdes la bendición de ver la mano de Dios obrar. Hay gente que es muy cómoda. Hay gente que quiere las cosas así puestas. Pero andar por fe es lo difícil. Ese es el reto. Y nosotros en la Iglesia Cristiana Génesis reclamamos que Dios es con nosotros y que Dios nos va a abrir camino donde no hay camino, amado hermano. Porque Él nos ama. Tan sencillo, tan sencillo. Porque Dios quiere que las almas vengan a Cristo Jesús. Es tan sencillo como eso. Esta obra es de Él, no es nuestra. Esto es de Él. Si en esta mañana tú no puedes creer, yo te voy a invitar que cuando oremos tú pases al frente. Yo no sé qué montaña, qué obstáculos tú estás enfrentando. Yo no sé qué dificultad se lanza contra ti. Y tú piensas que vas a sucumbir. Tú piensas que vas a desmayar. Yo te digo, no hagas eso. Fortalécete en la fe en esta mañana. Y ven a Jesús. No importa si es un problema con tus hijos, en el matrimonio, en el hogar, en el trabajo. No importa, ponlo en las manos del Señor. Y dile a ese problema, te vas en el nombre de Jesús. Y lo que dice la Escritura es que conforme a tu fe, te será hecho. Solo la pregunta es, ¿tienes fe? Esta mañana, ¿tienes fe? Mi querido amigo, mi querida amiga, yo voy a hacer una pequeña oración. Y cuando yo termine, los hermanos en la música van a entonar unas alabanzas. Y según el Señor, el Espíritu Santo te mueva y te toque, yo te invito a que pases al frente. Y no tengas miedo, porque lo que va a pasar es que diferentes personas van a venir a orar por ti y por cada uno de nosotros. Y nadie se va a quedar sin la oración. Dios está en medio nuestro. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Señor, en esta mañana acudimos a ti en esta hora. Tú nos has dicho, Señor, que este camino es por fe. Y tenemos hermanos y hermanas, Señor, que están lidiando con problemas grandes, con dificultades. Hay hermanos y hermanas en medio de la prueba, en medio de una tribulación, en medio de la tormenta. Pero, Señor, tú eres el Dios que traes paz en medio de la tormenta. En esta mañana atamos todos los problemas y los lanzamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, dale victoria a todos aquellos que tengan fe. Permite que hombres y mujeres pasen este altar y reciban tu bendición. Señor, muéstrales el camino. Nos ponemos en tus manos. Y todo esto lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a despedir en oración. Muchas gracias por los amigos que nos visitaron esta mañana. Ha sido todo una gran bendición. Oremos. Señor, en esta hora. Gracias. Vamos a dar por terminado este culto, este servicio. Gracias. Te queremos dar gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Cómo nos acompaña, cómo nos bendice. Sigue añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Señor, llévanos con bien. Y que cada cual
vaya con tu amor y tu presencia, doquiera que vayan, pero que vayan con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un gran día en el Señor. Bendiciones.